en parroquias rurales y en el Centro Bíblico Verbo Divino, luego en España, en la Casa de la Biblia, y nuevamente en Ecuador como director del Centro Bíblico Verbo Divino. Siguió en Polonia y por diversos lugares de Europa su apostolado bíblico. Durante los años 2012-2013 fue miembro del Consejo de Administración de CEBIC y desde el 1 de enero de este año es el secretario general de la Federación Bíblica. Nos honra con su presencia y su experiencia de los dos mundos, ¿no? El antiguo y el nuevo, creo que va a ser de gran iluminación para todos nosotros. Creo que funciona esto. Ese me parece que es para Ya. lo que están grabando allá. Yo pensé que era así. Bueno, con dos micrófonos se ha de oír muy bien. Buenos días con todos. Quisiera agradecer estas cálidas palabras de Gerardo. Quisiera agradecer también la posibilidad de dirigirme a ustedes. Yo quedé muy impresionado con la conferencia de ayer y muy agradecido porque el padre Damián ayer puso las bases muy profundas de lo que es nuestra espiritualidad bíblica. Y yo, sin embargo, en esta conferencia, reflexión, charla, quisiera, como ya mencionó Gerardo, un poco tocar la tradición, no remontarme a los inicios del cristianismo, pero un poco, acercarme a estos dos conceptos porque el tema que se me ha sugerido es animación bíblica de la pastoral y la nueva evangelización. Entonces, desde la perspectiva de la institución o plataforma que represento, desde la Federación Bíblica Católica, quisiera un poco mirar estos dos conceptos, cómo hemos llegado a ellos y qué significan todo esto en nuestra vida de la Iglesia. Estos dos conceptos, la animación bíblica de la pastoral y la nueva evangelización, que a algunos o a muchos les pueden parecer tan novedosos y recientes, si los miramos desde nuestra perspectiva de la Federación Bíblica Católica nos resultan muy familiares. Y también nos alegra que ahora estén en pleno auge en la vida de nuestra Iglesia Católica Romana. Ayer ya se mencionó un poco, pero quisiera recordar qué es la Federación Bíblica Católica. Nuestra federación nació como uno de los primeros frutos del Concilio Vaticano II, aunque su historia comienza antes del concilio, porque ya en el año 1950, un canónigo austríaco, Pius Persch, uno de los protagonistas del movimiento de renovación bíblico-litúrgica, había sugerido la fundación de una organización que promueva el apostolado bíblico católico. Esta idea de una institución de este tipo fue retomada durante el Concilio Vaticano II, el 6 de octubre de 1963, durante la tercera sesión del concilio. Y el que lo trajo a este lugar fue el obispo Emil Cekada de Skopje. Y esta idea comenzó a tomar forma concreta gracias al cardenal Bea. Este cardenal, secretario del dicasterio por la unidad de los cristianos, convocó en el año 1968 a Roma todas las organizaciones católicas que estaban comprometidas en la pastoral bíblica. Y como resultado de este encuentro, el día 16 de abril de 1969, hace 45 años, nació la Federación Bíblica Católica. Entonces no sería muy exagerado decir que la Federación Bíblica Católica nació como hija del Concilio Vaticano II, ya que ha sido fundada para la promoción permanente de la conciencia de la centralidad de la Biblia en la vida de la Iglesia. Eso fue el objetivo que se puso a la Federación. Y el texto que inspiró
el nacimiento de esta federación fue el capítulo 6 de la Constitución Dei Verbum, que ayer fue tantas veces citada. Actualmente, en la actualidad, la FEBIC, la Federación Bíblica Católica, sigue afiliada al Consejo Pontificio para Promoción de la Unidad de los Cristianos. Fíjense que desde el inicio tenemos ese carácter también ecuménico y dialogal. Y desde sus inicios, la FEBIC se ha convertido en una institución por excelencia que la Iglesia Católica tiene para la pastoral y evangelización bíblica. El original nombre, World Catholic Federation for Biblical Apostolate, fue simplificado en el 1990 y desde 1990 nos llamamos Federación Bíblica Católica. Yo siempre repito que la FEBIC, más que una institución, es una plataforma de encuentro y de coordinación, de reflexión y de acción. Nos encontramos a través de nuestros miembros en 127 países y tenemos más o menos 311 miembros plenos y asociados. Los miembros plenos son las conferencias episcopales, los miembros asociados son cualquier tipo de instituciones, centros bíblicos, organizaciones, órdenes religiosas, diócesis que quieran afiliarse a la Federación Bíblica Católica. Es decir, innumerables mujeres, hombres que se dedican al trabajo bíblico en las más variadas formas. Sacerdotes, religiosos, catequistas, laicos, que cumplen con la obra de la evangelización en los más distintos contextos y culturas. Cuando traducen la Biblia a los idiomas locales que aún no poseen una traducción, cuando educan a mujeres y hombres, catequistas, maestros, colaboradores laicos o futuros sacerdotes, cuando investigan la Sagrada Escritura o elaboran materiales para la pastoral bíblica en las parroquias y en el ámbito escolar, cuando desarrollan nuevos métodos de lectura bíblica o también mediante proyectos sociales en labor educativa, comunitaria, a través de publicaciones, programas de radio, televisión, de muchas otras maneras. Entonces, esos son todos los campos en los cuales siguen activos los miembros de la federación, en los cuales la federación, a través de sus miembros, se hace presente. Entonces la FEBIC es una red viva que une entre sí personas de todas las regiones, culturas, pueblos, de toda nuestra Iglesia Católica Romana. Para hablar de esa animación bíblica de la pastoral, permítanme que introduzca un poco así elemento personal. En mi formación teológica, yo estudié teología en Madrid, en la Pontificia Universidad en Comillas. Gracias a los profesores que he tenido, ha nacido como una cierta predilección por la Biblia. Y de entre los profesores siempre destaco una mujer, Dolores Alexandre, muchos la conocerán por sus publicaciones. Entonces, Dolores a sus estudiantes, a nosotros nos contagió con su gran y profunda espiritualidad bíblica. Ella no solo nos transmitía los conocimientos bíblicos, pero sobre todo nos enseñó cómo leer la Biblia desde la vida y para la vida. Entonces, en nuestra congregación, antes de emitir los votos perpetuos, uno tiene que decidir dónde, en qué campo quisiera trabajar, en cuál no quisiera trabajar. Eso es un poco para ayudar a los superiores en el destino. Y también sugerir los países donde nos gustaría trabajar. Entonces yo, orientado hacia esa dimensión bíblica, pedí América Latina. ¿Por qué? Porque ya en aquellos años 80, dentro del contexto de toda la Iglesia, América Latina era un continente donde la vida bíblica eclesial era muy viva, muy efervescente. Entonces, cuando llegué a Ecuador en el año 1991, pude constatar que todo aquello que había oído sobre la Iglesia latinoamericana realmente estaba sucediendo. Me encontré con una iglesia joven, dinámica, comprometida y sobre todo fundamentada en la palabra de Dios. Me tocó también mucho aprender desde la vida. Recuerdo que gozaba, al principio me impacientaba un poco también,
En las comunidades campesinas ahí de la costa ecuatoriana, cuando nos reuníamos en la comunidad de base leyendo la palabra de Dios, una lectura, otra lectura, tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Eso que al inicio me molestaba, después me ayudó a descubrir ese gusto por escuchar la palabra de Dios. Como esa palabra de Dios, repetida varias veces, entra y es asimilada en el contexto de la vida. Leer la Biblia desde la vida. Todo eso que aquí como que se ha ido gestando, porque es todo un proceso. Yo siempre subrayo que estamos sumergidos en un proceso. Aquí en América Latina este proceso comenzó con las diferentes conferencias del CELAM, Río de Janeiro, Medellín, Puebla. Esas conferencias han ido marcando como hitos de este camino bíblico de la Iglesia latinoamericana. El 5º centenario de la llegada del cristianismo al continente latinoamericano, todo ese proceso de preparación de este evento en diversos ámbitos de la Iglesia, eso también ha despertado la Iglesia. Y aquí en ese contexto del 5º centenario yo quisiera destacar este proyecto bíblico de renovación pastoral Palabra y Vida, después se llamaba Tu Palabra es Vida, preparado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosos. Este proyecto, todos los materiales que hasta hoy se están publicando y utilizando, tuvo un gran impacto no solamente en comunidades religiosas, sino en las comunidades eclesiales de todo nuestro, digo nuestro porque me siento parte, continente latinoamericano. Otra cosa que también creo que conviene subrayar en este proceso es el programa de la Red Bíblica. Algunos lo habrán conocido personalmente. Esos cursos intensivos de Biblia, los CIP famosos, promovidos por el Consejo Mundial de Iglesias, que dieron origen a la REBILAC, la Red Bíblica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, la revista y el colectivo de biblistas de RIBLA, que hasta hoy sigue funcionando y la RIBLA se sigue publicando. Menciono todo esto, como ya dije, para que tomemos conciencia de que estamos inmersos en todo un proceso de renovación, de búsqueda, de crecimiento que dura ya más de 60 años. El próximo año vamos a celebrar el 50 aniversario de la promulgación de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que es parte y al mismo tiempo un hito importante en este proceso. Esta Constitución, promulgada casi al final del concilio, el 18 de noviembre de 1965, ayer Padre Damián se lamentaba que fue promulgada al final. Yo creo que eso también fue como providencial, porque ella constituyó como un fundamento de todo ese proceso de renovación. Fijémonos que el factor bíblico es muy importante, por no decir central, en ese proceso de renovación. Esta Constitución dio vida también, como ya dije, a nuestra Federación Bíblica Católica. Y en este proceso de la animación bíblica pastoral, pues la Federación tiene su lugar importante. Del 27 de junio al 9 de julio del año 1990, casi ya hace 25 años, tuvo lugar en Bogotá, Cuarta Asamblea Plenaria de Federación Bíblica Católica. Todos los representantes de las organizaciones asociadas en la Federación se juntaron en Bogotá, nos juntamos cada 6 años en la Asamblea Plenaria, para reflexionar. ¿Y saben cuál fue el tema? ¿Alguien sabe? La Biblia y la nueva evangelización. El mismo tema que nos ocupa aquí hoy. Esto en la Federación ya lo trabajamos hace 25 años. Como siempre, al final de la asamblea fue hecho público el documento final con el mismo título, La Biblia y la nueva evangelización. La pregunta del millón sería, ¿quién de los aquí presentes conoce este documento? Yo no voy a presentar aquí el contenido de este documento para no privarles del gusto de leerlo. Lo pueden encontrar en la página web de la Federación, se puede descargar en formato Word y leerlo gratuitamente, no cuesta nada.
Pero de este documento quisiera destacar estos dos elementos, la animación bíblica de la pastoral y la nueva evangelización. En primer lugar, este documento marca el inicio de un verdadero giro copernicano en cuanto al lugar de la Biblia en la vida de la Iglesia. Porque es durante esta cuarta asamblea de la FEBIC cuando se comienza a hablar de la necesidad de destacar la centralidad de la palabra de Dios en la vida y la actividad de la Iglesia. Textualmente, en este documento leemos: hacemos un llamado a los obispos y a las conferencias episcopales a fin de asegurar que la constitución dogmática Dei Verbum se ponga en práctica en las diferentes diócesis y regiones, estableciendo centros o institutos de pastoral bíblica. Hacemos un llamado a los obispos y a las conferencias episcopales para que concedan al apostolado bíblico la prioridad que le corresponde en sus iniciativas pastorales y para que lo impulsen por medio de la formulación de un plan de pastoral bíblica y de la concientización de los fieles a través de cartas pastorales sobre el apostolado bíblico y otros medios apropiados, tales como la celebración de domingos, semanas o meses e incluso años de la Biblia, especialmente en aquellos lugares en los que aún no se ha hecho esto. Y el llamado: hacemos una llamada a los obispos y a las conferencias episcopales para que se dedique el próximo sínodo de obispos a la pastoral bíblica, a fin de que la relativamente descuidada constitución dogmática Dei Verbum ocupe el lugar que le corresponde. Este tercer llamado fue la primera vez en la Iglesia Católica que aparece públicamente un postulado de convocar el sínodo dedicado a la palabra de Dios, en el año 1990. Y el sínodo lo tuvimos en el año 2008. Tocó esperar un poco, pero llegó. Este llamado se fue repitiendo en las consecutivas asambleas plenarias de la Federación, en Hong Kong en el año 96, en el Líbano en 2002, y en el año 2005 tuvo lugar en Roma un congreso Dei Verbum. Era el aniversario de la promulgación de la Dei Verbum. Y tuvimos una audiencia con el Papa Benedicto y se le entregó una carta oficial con la solicitud de convocar un sínodo dedicado a la palabra de Dios. Y en breve tiempo después este sínodo fue convocado. Entonces creo que muchos no son conscientes de eso, que es un fruto justo de ese insistente trabajo de la Federación Bíblica Católica. 3 años después de esta Asamblea General de Bogotá, en el año 1993, en un documento interno de la Federación, el Boletín Dei Verbum, apareció un documento que recogía los aportes de diferentes regiones en cuanto a la animación bíblica. Y ahí por primera vez aparece esta expresión, animación bíblica de toda la pastoral y la misión de la Iglesia. Y esta expresión después comenzó a circular en la Iglesia. En el año 1994, en Europa, estaban reunidos en Freising, en Alemania, obispos de diferentes conferencias episcopales de Europa dedicados a la animación bíblica, y ellos en su documento final usaron otra vez esta expresión, animación bíblica de la pastoral. Aparece después también en el documento de Hong Kong de 1996. Y un año antes del sínodo sobre la palabra de Dios, en el año 2007, los obispos latinoamericanos reunidos cerca de aquí en Aparecida, en su documento final de esta Asamblea General declararon, número 247. Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura leída en la Iglesia. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo, es con la tradición fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. De aquí la invitación de Benedicto XVI, al iniciar la nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y el Caribe se dispone a emprender,
a partir de esta quinta conferencia general en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por eso hay que educar al pueblo en la lectura, la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Y el siguiente número 248, se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra. Quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús y oración con la palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la palabra. Esto exige por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón